Entonces, ¿qué están haciendo ahora Irán y Estados Unidos? Vamos a ver el estado actual de la guerra, porque Trump extendió el alto al fuego, el bloqueo continúa, Irán amenaza con destruir la industria petrolera. Damas y caballeros, hoy me gustaría hablar sobre cómo podría desarrollarse este conflicto en el futuro. Porque esto ya lleva bastante tiempo, la situación es bastante estable y el precio del petróleo en este momento se mantiene estable alrededor de 90. ¿Por qué el precio del petróleo se mantiene estable alrededor de 90 en este momento? También es por el hecho de que justamente se extendió la tregua y porque desde hace algún tiempo el panorama no ha cambiado. Pero una razón muy importante por la que el petróleo sigue estando relativamente bajo es que todos de alguna manera esperan que esto debería resolverse. Porque todos dicen, mira, esto es algo que le duele a Estados Unidos, esto es algo que no puede durar mucho tiempo y por eso se va a resolver pronto, porque simplemente no puede seguir así, ¿verdad? Entonces todos suponen que la situación es tan estúpida y está tan jodida que es imposible que siga así de jodida por mucho tiempo y con base en eso la gente, digamos, dejó de entrar en pánico y el petróleo se mantiene en cierto nivel. Sí, todavía está como en 90, antes estaba como en 80. Así que subió, pero todavía está relativamente tranquilo. Lo que es importante decir es que Trump probablemente hizo aquí otro uso de información privilegiada cuando dijo que primero no iba a extender el alto al fuego o que estaba pensando en no extenderlo, lo cual obviamente provocó una reacción en el mercado y luego terminó extendiendo el alto al fuego. Así que probablemente otra vez hubo algún uso de información privilegiada de algún hijito o amiguito de Trump, a través de los cuales multiplican su riqueza de esta manera, y esa es una de las razones por las que Trump a menudo cambia muy rápidamente sus declaraciones y lanza este tipo de globos de prueba que causan caos, porque gracias a estos globos sus amiguitos pueden invertir correctamente. Sin embargo, volvamos a lo que está pasando en Irán porque obviamente el bloqueo continúa. Ahora hubo algunos ataques tras los cuales Irán dijo que tal vez el alto al fuego ya no es válido porque hubo un bloqueo de un barco iraní. Los estadounidenses ocuparon o atacaron un barco iraní. Trump dice que simplemente fue un asunto que solo violó el bloqueo, lo cual, pues, es difícil decirlo. ¿De qué manera puedes decir que sigue vigente el alto al fuego y al mismo tiempo crear un bloqueo, cuando el bloqueo en sí mismo es básicamente un acto de guerra y un acto agresivo, donde en ese momento realmente no es un alto al fuego, ¿verdad? Difícilmente puedes decir que hay un alto al fuego y luego bloquear los barcos de alguien, porque si hay un alto al fuego, ese bloqueo no debería existir. Pero bueno, por ahora, de alguna manera estamos en este estado intermedio, donde los misiles no están volando, los estadounidenses no atacan a Irán, pero todavía mantienen el bloqueo, o al menos dicen que el bloqueo sigue vigente, aunque por supuesto algunos barcos pasan de vez en cuando, pero a veces también incautan algo. Es todo un enredo y confuso. Definitivamente es algo confuso. Sin embargo, los mercados de materias primas todavía mantienen el optimismo y dicen que, dado que el alto al fuego sigue vigente y que no ha sido completamente cancelado y que Irán aún no ha atacado, entonces el petróleo está bien. Pero, y sí, está bien estable, sí, no se dispara simplemente hacia el cielo, debería ser más cara en este momento considerando la situación, pero por ahora se mantiene relativamente estable. Pero se supone que si el mercado pierde ese optimismo que tiene en este momento, entonces el petróleo simplemente se dispararía por encima de 120, fácilmente podría pasar. Sí, y por supuesto también otras materias primas que están conectadas con el estrecho de Hormuz. Entonces vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de cómo teóricamente se podría evitar el estrecho de Hormuz, porque evitar Hormuz es un tema que ahora está en discusión y eso es porque no todos son tan optimistas. Algunas personas y algunos países piensan que la situación a partir de ahora va a estar completamente jodida, ya que Irán simplemente va a aprovechar su superioridad de poder y va a actuar desde una posición de fuerza, desde el control del estrecho de Hormuz y desde el potencial de chantaje, va a ejercer presión sobre los países del Golfo Pérsico.
Entonces se habla de cómo se le podría quitar a Irán esta carta de potencial de chantaje a través de Hormuz para que no pueda presionar tan fuerte a los países del Golfo Pérsico. Y la carta más mencionada, por supuesto, es que Estados Unidos se disculpara, se largara al carajo y que Irán después no tuviera razón para usar ese potencial de chantaje para presionar de esa manera a esos países. Pero eso me parece en este momento algo bastante ingenuo, porque Irán simplemente se dio cuenta de que funciona y es algo que Estados Unidos arruinó brutalmente la situación en esta parte del mundo, porque no solo por supuesto con su ataque pusieron en el poder en Irán a los peores idiotas, sino que simplemente le dieron a Irán la capacidad de comprobar que esto funciona. Ya se rompió ese límite, se amplió la ventana de posibilidades de lo que Irán es capaz de hacer. Ya lo hizo una vez, ¿por qué no lo haría de nuevo? Así que con esta brutal cagada, con este brutal ataque y esta situación extraña, Estados Unidos arruinó completamente toda la situación y ahora hay que buscarle una solución. Y la solución no son tratados ni acuerdos. Los tratados o acuerdos son cosas que pueden romperse muy fácilmente. Y si Irán decide que simplemente quiere acosar a Kuwait o a los países del Golfo Pérsico, ningún tratado los va a detener. Si después van a hacer cumplir ese tratado usando aviones de combate y ataques, solo va a pasar lo que está pasando en este momento, así que Irán sabrá lo que le espera y podrá calcular si le conviene o no usar ese potencial de chantaje, si con esa acción puede lograr algo o no. Al mismo tiempo está el problema de que si la situación no se resuelve completamente para que Irán pierda esa carta de chantaje, el simple hecho de que sea posible de que tenga esa carta de chantaje puede seguir empujando los precios del petróleo hacia arriba y puede seguir actuando como un elemento desestabilizador en la región. Por esa razón es necesario quitarle a Irán esa carta del estrecho de Hormuz. Y como no se puede tapar el estrecho de Hormuz, tienes que trasladar la infraestructura petrolera fuera de ese estrecho. ¿Cómo puedes trasladarla? Pues simplemente no. Muy costoso, pero en el sentido de que es simple. Solo tienes que poner tuberías. Instalas oleoductos, los llevas hasta el Mar Rojo, aumentas la capacidad. Incluso puedes llevarlos hasta Irán y así sucesivamente. Y luego lo que harás es que en lugar de enviar el petróleo por el estrecho de Hormuz, donde Irán puede bloquearlo y tendría la posibilidad teórica de hacerlo, incluso si la situación se calmara. Y en mi opinión, los mercados deberían operar con eso en mente y deberían tomarlo en cuenta. Y eso debería empujar el precio del petróleo hacia arriba. Esta situación, entonces construyes esos oleoductos. Sin embargo, eso es algo que solo estabiliza la situación hasta cierto punto, porque aunque en ese momento, cuando construyas esos oleoductos, ya no dependerás del transporte a través de Hormuz, seguirás dependiendo de que Irán no destruya esos oleoductos. Y atacar un oleoducto o atacar alguna subestación de ese oleoducto o algunas bombas, eso es algo que Irán puede hacer. Así que incluso si construyeran esos oleoductos, incluso si los construyeran, eso les ayudaría en el sentido de que no detendría completamente el comercio marítimo, porque ya no dependerían de quién asegure o no asegure el transporte y cosas así. Simplemente se tratará de que lo envíen por el oleoducto hasta que lo ataquen, luego lo reparan y lo vuelven a enviar, ¿sí me entienden? Así que no estará tan restringido como en el caso del transporte marítimo. Pero seguirá siendo arriesgado. Teóricamente, Irán todavía podrá crear esta tensión mediante alguna agresión militar contra algún país. Pero al menos te deshaces de ese problema primero del problema de que Irán puede en cierto modo atacar legalmente esos barcos o puede, digamos, sin invadir el territorio de otro país, acosar esos barcos y amenazarlos, que no sería exactamente un acto de guerra contra Arabia Saudita, sino simplemente un acto de guerra contra el país al que pertenece ese barco. En cuanto al derecho marítimo es más complicado, pero en resumen no será exactamente el mismo problema. Además, por supuesto, si todo dependiera solo de esos barcos, a Irán le bastaría con decir que lo van a hacer y en realidad ni siquiera tendrían que hacerlo, y con eso ya podrían arruinarlo todo.
Así, cuando dicen que van a atacar la infraestructura petrolera de Arabia Saudita, eso es un golpe mucho más grande, una situación mucho más dura, una situación mucho peor, un paso diplomático mucho más grande que simplemente decir, tal vez volvamos a cerrar el estrecho de Hormuz, ¿no? Son simplemente dos cosas diferentes, y cerrar Hormuz o amenazar a los barcos con que les podría pasar algo, y así presionar a las aseguradoras para que no aseguren o aumenten el seguro de los barcos para que no salgan, y así sucesivamente. Eso es simplemente algo distinto a decir, vamos a empezar a bombardear Arabia Saudita. Dos cosas diferentes. Así que con esto, con la construcción de oleoductos, por ejemplo, Arabia Saudita y en general esta región podría ayudarse un poco, pero por supuesto no completamente, porque Irán teóricamente sí podría bombardear, aunque tampoco sería tan fácil. Al mismo tiempo, el problema de construir esos oleoductos es que por supuesto no es algo barato. Costaría un montón de dinero, pero considerando que la amenaza iraní, sí, que la amenaza de Irán de cerrar el estrecho de Hormuz, yo diría que es permanente, así que tendría sentido invertir en eso. Si inviertes en eso, por supuesto, eso encarecerá aún más el precio del petróleo, porque es una infraestructura costosa, así que eso también mantendrá los precios del petróleo altos. Y debería extenderse hasta el Mar Rojo, ¿verdad? Sí, o hasta Israel, pero como dije se puede bombardear, así que tal vez lo mejor sea hasta el Mar Rojo. En ese momento, si fuera hasta el Mar Rojo, entonces tal vez Egipto también podría invertir un poco, porque significaría que los barcos tendrían que ir mucho más lejos, simplemente tendrían que pasar por el canal de Suez. Tal vez sí, teóricamente. Difícil de decir. Pero aquí sería un poco menos expuesto que en Irán mismo. Sin embargo, luego hay otro problema aquí. El problema es que si lo llevaras desde aquí hasta el Mar Rojo, en vez de pasar por el estrecho de Hormuz, tendrías que pasar por aquí, cerca de Yibuti. Y este estrecho tiene una característica especial. Los grupos proiraníes, los terroristas, pueden alcanzarlo con sus armas. Sí, porque pueden alcanzarlo desde Yemen, aquí los hutíes. Por lo tanto, primero tienes que resolver el problema de los hutíes para poder transportar el petróleo de manera segura al Mar Rojo y luego desde el Mar Rojo llevar ese petróleo a Asia. Porque si lo transportas al Mar Rojo, así resuelves el problema para Europa. Sí, con eso resuelves el problema para Europa, porque después simplemente podrías dejar que pase por el canal de Suez y estarías feliz. Genial, increíble, todo tranquilo. Así que Europa estaría tranquila en ese momento. Sería aún mejor para Europa llevarlo hasta Israel, porque no tendrían que pagar tarifas por pasar por Suez, etcétera, etcétera, etcétera. Eso sería lo mejor. Pero para Asia sería exactamente el mismo problema. No sería exactamente el mismo problema, sería un poco menos grave, pero seguiría siendo un problema porque tendrían que pasar por Yibuti. Sí, por ese estrecho. Y por ejemplo, los chinos tienen su base militar en Yibuti. Así que, en teoría, podrían atacar a los rebeldes yemeníes desde ahí y asegurar esa ruta marítima. O alguna otra base similar. Para poder asegurar eso, pero de verdad, para que fuera seguro, tendrían que eliminar a los rebeldes en Yemen para que no pudieran atacar a los barcos que cruzan el Mar Rojo cuando a Irán se le antoje. Cuando les digan que lo hagan. Entonces sí, mira, al poner esas tuberías se resolvería gran parte de los problemas. Pero ni de broma se resolverían todos y además sería increíblemente caro. Sin embargo, casi parece que al final tendrá que ser así, porque sin importar el acuerdo que se alcance, siempre ese acuerdo estará opacado por el hecho de que Irán al final puede romperlo y simplemente puede amenazar con que en el estrecho de Hormuz los barcos no podrán pasar, etc. Y es difícil decir si eso se podría hacer cumplir por la fuerza, porque Irán usaría esa amenaza solo en el momento en que dijera, oye, estamos dispuestos a arriesgarnos a que intenten hacerlo cumplir por la fuerza. Y al mismo tiempo, como dijimos al principio, ni siquiera tendría que hacer nada para dificultar o encarecer la navegación, bastaría con que empezara a hablar de eso y en ese momento el precio del petróleo se dispara. Así que, en teoría, esa inversión en la infraestructura podría recuperarse y lo más probable es que se recupere, porque de ahora en adelante Irán siempre tendrá esa carta que puede empezar a jugar.
Pero el problema es que simplemente son gastos enormes adicionales que hay que destinar a la infraestructura petrolera, y son gastos completamente innecesarios que nunca se tendrían que invertir si Estados Unidos no hubiera arruinado completamente las relaciones con Irán. Y si lo hubieran hecho de una manera más inteligente, tal vez, Případně, si ya iban a hacerlo, lo hubieran hecho realmente con todo el apoyo, y así sucesivamente. ¿Sí? Este paso de los Estados Unidos que dieron en Irán básicamente hace inevitable un proyecto de infraestructura de este tipo o la inestabilidad en el mercado petrolero. Esa es la situación. Así que así es, los árabes sí tienen dinero infinito, pero ese dinero viene de nosotros. ¿Sí? De nosotros que compramos ese petróleo, y claro, nosotros pagamos por ese petróleo. Si ellos tienen que construir ese oleoducto, lo vamos a pagar nosotros en el precio del petróleo, por supuesto. Por eso, en este momento, la mejor opción que tenemos en Europa es deshacernos lo más posible de la dependencia del petróleo, para que tengamos que depender lo menos posible de esta materia prima tan inestable. Vamos a hacerlo. No, escríbanme en los comentarios qué piensan al respecto. ¿Preferirían arriesgarse a que no se construya nada y que Irán cumpla su palabra y que se reanude la navegación por el estrecho de Hormuz? ¿O preferirían pagar dinero para la construcción y expansión de la infraestructura para el transporte hacia el Mar Rojo y hacia Israel, y luego esperar que Irán no tenga el valor de bombardearlo y que eso al menos estabilice un poco la situación? ¿O que los terroristas aquí en Yemen nunca serán tan efectivos para frenar el transporte de petroleros como lo sería el terrorismo de Estado directamente impulsado por Irán? Avísenme a qué le darían preferencia ustedes personalmente. Yo personalmente soy fan de ese oleoducto porque si se dejara todo en el estrecho de Hormuz, simplemente Irán lo tiene ahí en la palma de la mano. No tiene ningún obstáculo, puede manipularlo muy fácilmente. Si es ese oleoducto, al menos tiene el obstáculo de que tendría que atacar directamente a algún país para causar realmente algún problema, etc. Además, por supuesto, está el obstáculo de que las bases militares están justo aquí en Djibouti y en teoría podrían bombardear a sus terroristas en cualquier momento si intentaran atacar esos barquitos. Mira, obviamente es complicado, hay muchas cosas, pero yo soy un gran fanático del oleoducto a través de la península arábiga. Es un gran proyecto, pero va a estar genial, va a ser grandioso y asombroso. Claro, hace un momento mencioné un aspecto que es bastante bueno, y es que insté a Europa a dejar de depender del petróleo, o que reduzca su dependencia del petróleo reemplazando la mayor cantidad posible de fuentes de energía por otras que no sean petróleo, o gas, por ejemplo. Y los árabes saben que esto va a pasar. Y luego está la pregunta de cómo calculan si la construcción de un proyecto así les conviene, cuando aquí en Europa o incluso China están tratando de deshacerse lo más posible de la dependencia del petróleo y la demanda de petróleo en el futuro. Probablemente van a disminuir. Ese es el aspecto. Hay un detalle más para terminar. Rusia es interesante en este momento porque, aunque están ganando mucho dinero del petróleo, que obviamente se ha vuelto más caro, hay una gran inflación. Hay una gran inflación y eso se debe a que las ganancias del petróleo, por supuesto, se reparten por toda la sociedad. Pero lo que también es interesante es que el aumento de precio de los fertilizantes, el aumento de precio de los fertilizantes en todo el mundo, debido al cierre y las restricciones en el estrecho de Hormuz y la exportación de gas, etc., también afectó a Rusia. ¿Por qué? Porque Rusia, en lugar de usar esos fertilizantes en su propia agricultura, los exporta para obtener dinero y así prolongar la guerra. Y a raíz de eso en Rusia hay escasez de fertilizantes, por lo tanto, los precios de los alimentos en Rusia están subiendo. Así como también están subiendo los precios de los fertilizantes en Rusia.
Es una historia similar a por qué suben los precios de la gasolina en Estados Unidos cuando Estados Unidos extrae tanto petróleo y es prácticamente autosuficiente. Bueno, es porque ahora las personas y las empresas tienen un mayor consumo de petróleo directamente en Estados Unidos. En lugar de traerlo desde el estrecho de Hormuz, ahora se va a comprar en Estados Unidos. Y Estados Unidos prefiere vendérselo a quienes pagan más, lo que encarece los precios de la gasolina en Estados Unidos. En este momento pasa exactamente lo mismo con los fertilizantes y los alimentos en Rusia, ¿sí? Ahora todos están interesados en los fertilizantes rusos. Entonces Rusia vende esos fertilizantes, pero después, por supuesto, el resto del mundo crea competencia para la gente que se dedica a la agricultura en Rusia. Bueno, y por eso suben los precios de los alimentos, porque suben los precios de los fertilizantes. Así que sí, mira, es casi como si el comercio globalizado, cuando le metes un problema de este tipo, nakonec al final termina afectando a todos. Bueno, eso sí es todo por ahora. Así está la situación. Nos vemos la próxima vez. Vayan a los streams, apoyen el contenido. Y sí, muchas gracias por haber estado aquí. Adiós.